Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos siguen en este programa de Canas, que estamos transmitiendo todos los jueves de 12 del día a 1 de la tarde y nos pueden sincronizar en www.upabradio.edu.mx o a eso de la 1:15. Este mismo programa lo pueden ver, esta grabación, en la página de Facebook de UPAB Radio, en la sección Producciones, ahí lo pueden encontrar. Estamos ya varias semanas trabajando en coordinación y cooperación con Radio Más del estado de Veracruz, que lo pueden sintonizar en el 107.7, una emisora muy importante que nos ha hecho el favor de aceptar nuestro programa, gracias a lo cual incluso estoy recibiendo mensajes a mi celular de personas adultas mayores que se interesan en el programa. Entonces, bueno, aquellas incluso personas que se interesen en ver algún programa pasado, pueden ustedes buscarlo, ya sea en SoundCloud, en Instagram o en Twitter, escriben UPAB Radio y después buscan Decanas y ahí están algunos, creo que no todos todavía, pero algunos de los programas pasados. Pueden dejar sus comentarios en la página de Facebook de UPAB Radio, por supuesto, o bien me pueden mandar un mensaje de voz a mi celular, a mi WhatsApp, mensaje, porque si no, no contesto, al 22 81 14 72 20. Por si quieren, no sé, algún tema que se les ocurra para personas de la tercera edad, mujeres específicamente. A veces también hablamos de hombres y hemos invitado hombres poquitos, pero ahí vienen. Y pues nada más, estamos ya pues prácticamente todas. Marva se está incorporando, Marva ya la conocen en nuestro programa que nos ha acompañado muchas veces. Y bueno, aquí está por fin María, que también la extrañamos el pasado jueves. Y está María presente para seguir con el programa. Así que como siempre, María, ahí va volando el micrófono con estas técnicas modernas que usamos ahora hasta San Luis Potosí. Va, sale. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Ya estamos en un nuevo programa. Muchas gracias a las compañeras que nos acompañan. Muchas gracias a Caro. Muchas gracias a Geo por estar el día de hoy aquí. Y tenemos la segunda parte de nuestro programa con la presencia de Elena García. Ya ella se presentó la vez pasada, sin embargo, no sé si quiere agregar algo a su presentación para ya iniciar con las preguntas y la entrevista. Lena, buenas tardes, qué gusto tenerte. ¿Algo que nos quieras decir de nuevo que se te quedó por ahí guardadito la vez pasada? María, yo creo que ya me presenté suficientemente la vez pasada y sobre todo, pues, en general, para los que no escucharon la vez pasada y ahorita están escuchando, he trabajado el tema de arquetipos y de dioses y diosas y de mitologías comparadas durante cerca de 40 años. Entonces es un poco lo que ahorita hemos estado platicando en este programa, ¿no? En estos momentos, pero esa es una experiencia genérica alrededor de la docencia y alrededor de escribir sobre el tema y estudiar este tema en especial, ¿no? Pero nada más así, o sea, ya me había presentado la vez pasada. Nada más que luego a veces dice uno, ay, no dije tal cosa. No. Pero no es el caso, ya vi que no es el caso. Entonces, ya con la presentación anterior nos quedamos, Lena, muchísimas gracias. Qué bueno que estás aquí para completar la información sobre el tema. Y pues esperamos que haya inquietudes y preguntas al respecto. Pues una vez concluida esta parte de la presentación, que no fue presentación, pues bienvenidas las preguntas, iniciemos. ¿Quién de las presentes? Caro, Rosa, Geo, quisiera empezar con las preguntas para Lena. Perdón, ya Marva llegó, Marva está ya presente también. Bueno, qué bueno. No sé si la alcanzas a ver. No, entonces invito Caro, a Rosa, Geo, a Marva, que inicien la entrevista. Debo aclarar que
el día de hoy para mí va a ser un poco complicado porque estoy desde el celular. Acabo de llegar a mi casa y me encontré con la feliz noticia de que tengo un cortadero de cables colgando de mi techo y por supuesto no tengo internet, no tengo nada. Pero bueno, aquí está el celular y a partir de aquí, por eso te decía que no veía a Marva, porque pues no hay muchas posibilidades a través del celular. Pero ya estoy aquí. ¿Quién de ustedes inicia, chicas? Ahora digan su nombre porque no las veo. Yo, Geo. Órale, Geo, va. Ajá. A ver, una pregunta. La mujer en el mundo prehispánico, en el deterioro bajo las aztecas, ¿nos podrías decir algo? De todo el momento, bueno, bajo los aztecas la mujer cumple sobre todo con el hogar. Hay un momento en casi todas las culturas antiguas, no solo las que nos corresponden en América, sino en todas las antiguas, que te marca el fin de la infancia, el inicio de la pubertad. En el mundo azteca se seguían ciclos lunares, entonces a los 13 años empieza la pubertad tanto para hombres como para mujeres y ahí se da un ritual de iniciático, sexualmente iniciado, en el cual se hace hasta una orgía en algunos casos para que puedan enfrentar el nuevo mundo, ¿no? Su nuevo mundo, su nueva manera de pertenecer a la sociedad. No hay que olvidar que el yo como lo entendemos ahora, no importa en esas comunidades. Es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 1. Lo que importa es el colectivo. Entonces, todos cumplen una función colectiva en esas comunidades. Y ya con los aztecas al final, la mujer es en el hogar, es seguidora de Xochiquétzal, la fuerza o la maravilla de la flor o del fuego del hogar, y en ese sentido, ellas son las guardianas del calor del hogar, que al mismo tiempo, al ser guardianas del calor del hogar, son guardianas del calor. El hogar se va llevando cada vez de lo más pequeño a lo más grande. Guardianas de la sociedad, guardianas del barrio, o sea, del barrio, de la sociedad, del colectivo, del pueblo, y van siendo guardianas en distintos niveles y posibilidades. Parte de su función como guardianas, además de ciertos oficios como el que ya vimos de tejedoras, en el cual vinculan ciertos oficios que ellas guardan, o la que toca a la madre tierra y la mezcla con el agua, que todo eso tiene su propia magia, y la que hace que también puede haber hombres alfareros, pero mujeres alfareras también, la que ayuda en la siembra, pero no marcando con la coa, porque ese es un asunto fálico, sino vertiendo la semilla o luego en la recolección llevándola como si fuera su propio niño, las mazorcas de maíz. De hecho, una de las diosas principales es la del collarín de mazorcas de maíz. Entonces, tiene que ver con esta parte de la mujer recolectora en lugar de sembradora directa, que el sembrador es el hombre por ser ya fálico en cierto momento el asunto. Y son también las que enseñan a las hijas o a las niñas, según, porque en cierto momento, si la madre no está presente, los niños son de todos, no tienen de que es mi hijo, sino el hijo, la niña, los niños son de la comunidad, y se trata de que sean comunalmente funcionales en colectivo. A las niñas se les enseña a ser una buena mujer, a ser que atiende a la familia, que puede consolar el dolor, que puede, ¿sí me explico? Que va a tener una función primordial como gestadora de vida a la hora de parir. Entonces se enseña, hay todo un aleccionamiento alrededor de lo que puede ser un parto. Eso sería a grandes rasgos la función de las mujeres en la sociedad. Ya entre los aztecas en sí es una función muy parecida a la que aquí podríamos haber dicho que las mujeres tenían en sus casas hasta que empezó a darse un cambio, ¿no? Pero sin problemas de género, ¿sí? O sea, no hay un problema de que, estoy explotada en mi casa y el marido es el que me abastece. No, aquí el Estado abastece. Recuerden que se tiene un pequeño huerto familiar desde el cual la familia puede tener, pero todo pasa al Estado y a la reserva del Estado, y el Estado reparte cuando hay alguna crisis importante en la comunidad, y entonces todos están funcionando de una manera más integral. En ese sentido, si se asume que yo no importo, sino que lo que importa es la colectividad,
¿sí? En ese sentido, la mujer estaba pues asumida en su rol como parte mínima de un todo, ¿no? De un nome completo, que era en el que ellas vivían. Había otras funciones, había sacerdotisas especiales para ciertas diosas, ahí no podía haber hombres, o sea, hay especializaciones en los dos géneros. Y según sea el culto masculino o femenino, es sacerdotisas femeninas, ¿no? O si el hombre si es un culto de un dios, pues es un sacerdote, no una sacerdotisa, ¿no? Había un grupo de mujeres que si tenían una voz privilegiada o facilidad para la danza, eran las danzantes y las que cantaban, esas eran especiales también ellas, se les vestía con flores, se rodeaban de flores, ¿no? Había poetisas, cosa que se dice poco, pero se ha ido descubriendo que había poetisas, tenían esas funciones, pero todo era, hasta la poesía era el himno para la comunidad, ¿no? Y esa comunidad que implicaba la movilización, el que todo siguiera cierto ritmo, normalmente similar al de las estaciones, cierto ritmo vivencial comunal que permitiera ese movimiento, que siguiera circulando el sol, la tierra, la luna, los ciclos vitales de la agricultura, ¿no? Que era ya en la etapa azteca es la agricultura. Y en ese sentido, la guerra funciona igual. La guerra para ellos, en la cual también había mujeres guerreras, no solo hombres, mujeres guerreras también, es el permanente tensor de los dos contrarios, del Ometecutli y el Omecíhuatl, por decirlo de alguna manera, de la parte positiva y negativa, que permanentemente tienen que estarse. Les digo que la imagen más común es la del yin yang también para nosotros, jalándose y girando, porque en el momento en el que se quedan quietos, en ese momento viene el desastre universal, se marca el fin de un ciclo. Y en el caso de la mitología azteca, para que volviera a darse y de hecho la creación de los hombres, la era y la creación de los hombres, cuando eso sucede, es un sacrificio que incluso los dioses con mayores enfermedades lo hacen, ¿no? Se tiran voluntariamente, el peor de todos los dioses, el que está más enfermo, con pústulas, que no puede ni caminar, que está más, se tira voluntariamente a la gran hoguera, se mezcla junto con el sol, ¿no? Se mezcla junto con su consorte de fuerzas energéticas, no de género, se tiran los dos y de ahí vuelve a salir Sol y Luna, Tonatiuh, el mundo del nuevo sol, y a partir de eso, con el sacrificio de todos, que esto es muy importante a nivel místico, de todos, o sea, con ese sacrificarse, ese vertir la sangre, ese estar tirando sudor y sangre, ¿sí? Es el que nos hace que el mundo siga girando cada X tiempo. Y entonces, en ese sentido, las mujeres aztecas eran las más parecidas a lo que a nosotras nos ha tocado ver. Había otras culturas que eran bastante más libres, ya les dije, los huastecos eran bastante más libres, y si una mujer, lo que sí había también era una regulación de no violencia hacia las mujeres. Entonces, esa era muy importante. Esa, como ya les dije, en la Huasteca el violador le iba fatal y en otros lados a los violadores también les iba fatal. Las prostitutas cumplían con una función social dentro de todo este ciclo que estamos viendo, que era evitar precisamente que esa energía de la guerra, esa adrenalina, terminara por devastar más allá, ¿no? Por ir más allá de lo que puede ser la guerra en sí como un concepto mágico, como lo veían ellos, ¿no? De alguna forma, y evitar que los soldados fueran y violaran a las otras mujeres. Ya una vez tomada una ciudad, los encuentros, las alianzas de los padres para que la mujer se casara con el otro, eso ya era un problema secundario. Pero en el momento la violación y la violencia contra la mujer era penada. El hombre que se emborrachaba fuera de las fiestas especiales para los dioses, que eran catársicas, y en este sentido de catársicas, quiere decir que se liberaba la energía al máximo, porque esa energía liberada era tanto como la guerra en sí, era que el mundo volviera a circular, ¿no? Que no dejara de circular. Y así, no sé si eso te contesta, Georgina, o quieres más.
No, sí, ¿Sí? Ok. sí, gracias. De nada. Muchas gracias, Elena. Otra nada. pregunta, chicas. ¿Quién? ¿Quién habla? Yo quisiera hablar. Perdón, sí. Bácaro. Gracias. Bueno, pues es bien interesante, Lena, cómo nos planteas que hay elementos fundamentales para entender, porque casi siempre nos ponemos nuestros lentes de nuestra cultura y de nuestra realidad para ver a los otros y no entendemos. En este sentido, tú estás resaltando pues esta importancia de la dualidad, ¿no? Que es este yin yang mesoamericano que nos dices, y toda esta cuestión de la ciclicidad, ¿no? Como es todo ciclos, pero también un elemento fundamental que es la comunalidad. Todo donde el individuo no está como en esta sociedad capitalista, occidental y demás, sino era otra cosa. Y estos roles que de alguna manera pues venían para poder continuar, perpetuar esta manera de ver el mundo, ¿no? Y de estar en el mundo. Entonces, en este sentido, me hace pensar que la resistencia, así como dices, bueno, cada quien tenía como sus roles y demás, y no era de que no estuviera de acuerdo, sino que, bueno, iba acomodándose para ese equilibrio, ¿no? Sin embargo, creo que sea como dijéramos ahorita, las reminiscencias que tenemos en cuanto a las comunidades indígenas en Mesoamérica, tiene mucho que ver con este trastocamiento de este pensamiento totalmente, pero que ahorita se ha transformado en una resistencia. Y es esta resistencia que tiene que ver con, por ejemplo, con cuidar el agua, con cuidar la tierra, con cuidar a los otros, o sea, todo ese rol que de alguna manera a lo mejor ya están nada más como pedacitos, pero que esa es un poco la resistencia, pero al mismo tiempo dijéramos, todos los demás elementos han hecho que las mujeres indígenas estén en una situación de discriminación, de desventaja, ¿no? Y de alguna manera de una opresión por parte de lo que es este sistema patriarcal y este sistema social y económico, ¿no? Entonces, por eso se han rezagado como en este estatus de lo más complicado, de lo más discriminatorio, ¿no? Entonces, pero es bien importante esto que nos dices, ¿no? Como era distinta la cosmovisión, y que ahorita eso es lo que hace como más exacerbada esta discriminación, esta violencia, ¿no? ¿Es así o cómo lo ves? Sí, o sea, cuando hablamos de culturas prehispánicas, precolombinas, como las quieras llamar, previas a la conquista occidental, por decirlo de alguna forma, ya sea también en el norte, con la cultura occidental anglosajona, o con los franceses que llegaron en el norte también, o los portugueses que llegaron a Brasil. Quiere decir con la cultura europea que llega a América, que se cree que descubre un nuevo mundo, y que los que ya viven ahí desde hace miles y miles de años antes, dicen, menudos, ¿quiénes son estos? Primero los asumen como parte de ese mundo, porque en ese mundo de lo diverso, la gente prehispánica asume no conocer todo, y entonces para ellos es sorpresivo y les dan una oportunidad de conocimiento. Pero en el momento en el que Occidente ocupa e implanta sus credos, que normalmente son con la cruz, esos credos rompen muchísimo de lo previo, y lo rompen con la espada. O sea, te matan a los hijos, te matan sin sentido, te violan a las mujeres, eso muchísimo en muchos de los lados, en otros no. Por ejemplo, es mucho más bestial, en cierto sentido, la conquista de la zona andina, de lo que se puede considerar en cierto momento la conquista del centro mesoamericano, pero de todas maneras no deja de haber hechos violentos y no deja de haber este asunto que se marca como el malinchismo y el México violado y toda esta carga existencial del mestizaje que nunca se acaba de comprender también. En esa carga del mestizaje, ni siquiera
se respeta cuando llega a la iglesia por delante, no entienden, aunque tratan, ciertos grupos explican y tratan de entender. O sea, un fray Bernardino de Sahagún escribe maravillas tratando de entender, pero no acaba de entender porque no se puede poner en el lugar de los otros. Les falta la empatía, les falta la capacidad de colocarse a ver al otro como, ¿sí? O un de las casas o un tatabasco, ellos sí tratan de, pero son los bichos raros que apenas se puede, Bartolomé de las Casas, ¿sí me explico? En ese sentido hay pocos defensores contra un grupo que no entiende, y no solo no entiende qué es lo que está viendo, sino que les considera que lo que está viendo es producto también de un pensamiento dual que no aceptan como dual, es producto de tierra de Satanás. ¿Qué implica Satanás? El adversario, precisamente como bien nos enseñó Goethe, no existe Dios sin Fausto, no existe una divinidad sin un adversario que lo cuestione. El catolicismo es igual de dual, pero no lo acepta. Y el judaísmo previo carga angelitos positivos y negativos en el mito, en los hombros, ¿sí me explico? Pero no lo aceptan, no aceptan la dualidad. No, en ese sentido como que se brota un poco esa religión porque no acaba de asumir eso, ¿no? Entonces no existe Dios sin el diablo, que es su contraparte. Pero cuando aquí llega la cruz dice, todo eso es diabólico. Y entonces de devastar en algunos momentos los ídolos y todo, ¿sí? Destruir, que era parte del modelo de conquista desde la antigüedad, y con las piedras del derrotado construyes tu nuevo templo. Y eso, yo sé que aquí hay psicólogos, psicólogas o que manejan algo de psicología, eso a nivel golpe psicológico para el derrotado es terrible, le estás destrozando, pues estás usando su fuerza para fortalecerte tú de base en un nuevo templo, pero además al colocar el elemento, que esto es parte de esos arquetipos, esas cosas profundas que uno no piensa en el momento, al colocar la piedra del templo o al tallar un ídolo de cualquier dios prehispánico para hacer una cruz o para hacer a Cristo crucificado, o para hacer a quien quiera, de los nuevos santos o de los nuevos dioses, usar el material que había sido adorado de una manera para construir mi nuevo Dios, obliga a que el otro no se desprenda de entrada, esa resistencia sea inconscientemente no al 100, porque ahí está una parte mía también. Y entonces empiezo a adorar lo otro, pero el otro ya me está manejando un discurso diferente. Y en esa partir todo lo profundo que puede existir, que es lo terrible de esas conquistas y es lo terrible de las conquistas hoy día también, o sea, se parte por completo la mentalidad, no se dan nuevas razones, no se explica nada nuevo, y entonces hay resistencias que sobreviven por lo bajo, subterráneas en el underground, ¿sí? Sigue habiendo un montón de colectivos del Consejo de Ancianas, pero en comunidades ya a un nivel muy de la gente de la comunidad, o sea, ningún extranjero hasta que no te acepta la comunidad, no te das cuenta de lo que vive la gente ahí. Lo siguen viviendo algunos, otros ya no. O vas asumiendo la nueva religión, porque además dentro de tu idiosincrasia, eso también pasa en el mundo, o sea, se vale que llegue un nuevo Dios que derrote, y simplemente es un giro que darán las cosas más adelante, cambiarán, pero por el momento las acabas asumiendo. Todos los matrimonios previos a que se hizo el primer matrimonio, que fue a finales del siglo XVI, el primer matrimonio católico, que fue cuando se empezó a aceptar que había matrimonios, ¿no? Recuerden que la conquista es a principios del siglo XVI, ¿no? Entonces, en eso todas las parejas con hijos se vuelven ilegales e ilegítimas. Hay una enorme diferencia entre lo ilegítimo y lo ilegal, pero aquí se vuelven las dos cosas. Ilegítimas porque lo legítimo lo trae el conquistador y trae leyes que aplica para decir que se vale y que no. Y ahí muchas mujeres quedan desprotegidas de la noche a la mañana. Sus hombres han sido asesinados o han sido mandados al campo a trabajar como prácticamente esclavos. Empiezan a morir, se contagian o sea,
el pueblo indígena sufre terriblemente y requiere de años para volver a reconstruirse, reafirmarse y tomar lo que le conviene, lo que asume como positivo para su dinámica y lo que no, lo desplaza. Y entonces, pero al mismo tiempo, sí existen espíritus que espíritus me refiero a de la persona, no espíritus, sino que también en los mitos hay muchos, ¿no? Pero no, los espíritus del bosque que llegan a hablar uno con ellos, no, sino el espíritu, el ánima de la gente, el ánimo. Hay personas que de verdad lo asumen de corazón y entonces el sincretismo, el mestizaje, es muy real, y en ese sentido, una cultura opresora, completamente misógina, aunque tenga una reina en la cual se ponga tanto tanto Isabel como Fernando, bueno, es un caso dentro de España, ¿no? Aunque las reinas como los reyes puedan reinar en España, los súbditos no les va tan bien, y mucho menos si son de clase baja, las mujeres. Entonces, las mujeres indígenas, considerada ese grupo como el grupo conquistado, pasan a ser sirvientes, siendo un colectivo en el que todos fueran iguales, donde la función donde todos son iguales en el sentido hasta no me importa si eres el Tlatoani o el Huaytlatoani, o sea, no me importa Moctezuma en sí. Moctezuma es el portador de la esencia del sol y de la esencia de la energía, si no lo puedo tocar porque él nos alimenta a todos y es la presencia divina, pero es parte de nosotros. El emperador no es un señor que vive ajeno al mundo, sino que es parte de todos nosotros, las dos. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, la parte mestiza al mismo tiempo es rechazada por quienes han hecho resistencia, por quienes han dicho no me van a conquistar, pero ahorita no puedo dar la batalla tan grande como la quisiera yo dar, ¿no? Ahorita no puedo, entonces ahorita más bien. Y lo cantaron, dijeron en 500 años nosotros vamos a recuperarnos y ahorita perdimos 3 millones, no importa, en 500 años vamos a hacer más millones, ¿no? Dijeron hasta cifras los visionarios indígenas, porque era eso, era bueno, es tiempo de guardarnos, la Llorona va a llorar por todos nuestros hijos perdidos, ¿no? Comeremos otra vez ratones, culebras, lo que tengamos que comer, pero se va a volver a escuchar la voz de los pueblos indígenas tarde o temprano. Y aquí los tenemos ahora. Y en cuanto a las comunidades, estas comunidades, por supuesto, nunca han dejado de ser protectoras de la tierra. O sea, han matado cantidad de defensores de los bosques, defensores de los ríos, defensores de los lagos, cantidades por los años que quieras, mujeres y hombres, o sea, siguen matándolos. Lo que ahorita a lo mejor es que se escucha un poco más, por años ni siquiera se hablaba del tema porque pues los indios están locos, ¿no? Allá ellos, y así se les llamaba, los indios, ¿no? Los indios patarrajados, ¿no? Tan fácil como eso, los que usamos zapatos y los que usan guaracha no usan nada, ¿no? Los de pantalón y calzón de manta y los que traen saco. Era bien clasista el discurso. Y había en el grupo mestizo que no acababa de, bueno, que ya también había sido, como no estás en resistencia, no te quiero aquí conmigo, por parte de los grupos en resistencia indígena, los no aceptados, pues esos también cada vez se fueron poniendo más saco y corbata y marcándose una diferencia mucho mayor entre los dos. Y hoy por hoy, parte de la gran enseñanza que dio el movimiento zapatista en su momento fue la Ley Revolucionaria de Mujeres. Esa es una ley que hay que leer todas las que estén interesadas en las mujeres y la comunidad indígena actual, porque esa ley de la comunidad zapatista de mujeres, que cuando el movimiento se alza no existía esa ley, se tomó conciencia y se dijo, si vamos a dar un ejemplo al mundo, también en esto tenemos que dar ejemplo al mundo. Y hoy por hoy la mujer tiene el mismo, puede ocupar, tan valiosa fue la comandante Ramona, ¿sí? Es más valiosa que el famoso Marcos, porque Marcos es subcomandante y Ramón era comandante. Entonces, tan fácil como eso, nada más que de pronto los medios lo tapan, no lo aclaran, nadie lo piensa dos veces, pero todo el mundo dice que solo Marcos, no, Marcos es un sub. Los comandantes son indígenas, la gran mayoría, ¿sí?
y son algunos mujeres. Ramona murió muy joven, la pobre, pero fue una mujer que dio una batalla dignísima por toda su comunidad, y hubo varias en esa marcha que se echaron desde Chiapas hasta la Ciudad de México, la marcha del color de la tierra la llamaron, y fue llamativísima. Y ese documento, el documento de la Ley Revolucionaria de Mujeres, es muy interesante desde la perspectiva feminista y ha partido hacia las comunidades otomíes. Hoy por hoy está el Consejo Nacional Indígena, el CNI. Ese consejo pues sigue adelante con todo eso. ¿Quiénes tomaron? Las mujeres otomís tomaron aquí en Choco, en el pueblo del Choco, y ahí están instaladas y dando su batalla, y las que están en la mesa dando batalla son las mujeres otomís. ¿Qué te dicen para que ayudes al movimiento? Porque ellas están en la resistencia y en la autonomía. Estoy vendiendo mis muñecas otomís, las famosas Marías. Y ahí vas y estás y llegas y puedes apoyarlas. Y ya son mujeres. Entonces, hoy por hoy, esa resistencia está dando la cara. Por mucho tiempo la resistencia fue un poco distinta, hoy por hoy está dando la cara, y yo me ofrezco a mandarles el documento de la Ley de Mujeres a través de Rosita, porque es muy interesante ver cómo desde ellas juntas, discutiendo, perdidas en la selva de los Montes Azules en Chiapas, cómo lograron hacer un documento de lo más ejemplar para las mujeres del mundo, no solo indígenas. Y como ellas, en otros lugares del mundo hay otros ejemplos, pero bueno, por lo pronto ellas están como un poco en respuesta a lo que planteas, Caro, ¿sí? No sé si quieren algo más. Sí, no sé qué más, porque me arranco y no paro. A ver, Caro, ¿o quieres un poquito más? porque el tiempo va corriendo y ya pues, todavía queda, pero hay que centrarnos para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo, porque entonces se quedan preguntas en el tintero y nuevamente hay que decirle, Elena, otra vez el próximo viernes. Que hay que descansar, vamos a volver a agarrar, que no se confíe, porque ya tengo un temita por ahí en la cabeza. Lena, nos gustaría, porque ya lo hemos platicado entre nosotras, que nos hablaras de la mujer en el mundo prehispánico, azteca o no azteca, la mujer mayor. ¿Tenía diosas especiales o no para ellas, arquetipos? ¿Y cuál era su rol, su papel en la sociedad? ¿Me permiten pararme un segundo para prender la luz para que puedan ver una imagen que les tengo lista? Sí, claro. La señora de los viejos, de la que guía a las almas viejas, de los muertos. Ella es maravillosa, esa es maravillosa. Hay varias. Esta es una de las figuras que tienen. Esta es la señora del maíz, nuestra señora, nuestra gran abuela, nuestra madre, nuestra madrecita mayor, nuestra anciana sabia, es la diosa del maíz. Y la que guía al mundo de los muertos es realmente Coatlicue. Eso a ustedes tiene que moverles mucho Coatlicue, porque Coatlicue es la señora del cerro de Coatepec, del cerro de la serpiente. Entonces la tienen ahí de vecina, ahí está, la tienen pegadita. Cuando van a Coatepec, cada vez que ustedes van a Coatepec, si piensan en la diosa anciana que tiene, aquí tienen la imagen de Coatlicue. Por cierto, esta revista que estoy usando es Arqueología Mexicana. Normal, si la pueden encontrar y les interesan los temas prehispánicos, no sé si lo ven porque yo no me veo en la cámara, déjenme que me busque. Sí se ve. Sí se ve. Entonces, bueno, este es Coatlicue, la conocen, Coatlicue esa es la imagen precisamente que está fuera del Museo de Antropología, es la más famosa. Coatlicue, ¿cómo distinguimos a las diosas viejas porque pueden cambiar de nombre a tiro por viaje, y hay muchas advocaciones. Con los pechos caídos, no sé si se fijan, no, es que no les está dando la luz. Bueno, aquí más o menos, ¿sí ven? Esta raya está marcando los pechos. Esos pechos, cuando el pecho es joven, son dos círculos que están casi a la mitad del hombro, casi a la altura del hombro. El escultor hace aquí dos circulitos pequeños. Eso es una diosa joven. Cuando la diosa cae, que es Kemel, como el que vimos hace ratito, la primera, y está tapándole el pecho,
rara vez es una advocación joven. Está tapando el pecho caído. Y normalmente, y pueden tener el pecho marcado como si fuera, como se lo pueden imaginar, o sea, dos ubres delgadas, ¿no? Delgadas y en punta. Lo sabemos muy bien. Bueno, entonces, ese pecho así distingue uno a las diosas jóvenes y a las diosas, o a las diosas ya maduras. Las mujeres adultas, las diosas adultas casi siempre traen esto tapado, y las diosas jóvenes normalmente traen el enredo y el torso al aire. No hay, normalmente, puede haber excepciones, pero normalmente esa es la condición. Coatlicue es la diosa vieja por excelencia. Es la que va a guiar a las almas, es la señora de las iguateteos, la que las guía la que guía en la guerra, ¿sí? Y al mismo tiempo tienes otra figura femenina que nunca se piensa en ella, que es casi olmeca, que es la vagina dentada. La vagina dentada es esta forma, quizás la visualizan así, como se las estoy haciendo ahora. Le ponen dientecitos, ¿sí? ¿Ya la ven en mis manos? Puede ser la boca de un, han dicho dragón, pero puede ser la serpiente o el cocodrilo. Muchas veces es la cocodrilo en diosa, y la vagina dentada precisamente es la entrada al mundo de Mictlancíhuatl, y Mictlantecutli, del Mictlán, del mundo de los muertos, ¿sí? Entonces, esa es la figura de divinidad ancestral. Es la diosa del maíz, que la diosa del maíz como diosa de la tierra que nos alimenta y que nos genera vida y que gracias a ella vivimos. El hombre en la era que vivimos, en el mito de los aztecas, viene de la tierra, ¿sí? Quetzalcóatl ha descendido hasta el Mictlán, en el Mictlán ha robado los huesos de los ancestros, ha conseguido con la ayuda de Xolotl, que es su compañero de aventuras, ha conseguido subir de nuevo y escapar como lo que es la estrella de la mañana. Quetzalcóatl en la traducción tradicional del término serpiente emplumada, pero también es el mellizo precioso. No hay que olvidar cuando uno ve los nombres aztecas, que la lengua indígena es de un metalenguaje, es un lenguaje poético. Hay que buscar el significado de las palabras profundas, no solo quedarnos en lo... Para el no iniciado, o para el que no conoce la comunidad, o para el que se dice primero, sí, serpiente emplumada. Bueno, serpiente emplumada es mucho. Es el mellizo, o sea, es una parte de la noche que bajó, la que sale todas las mañanas y acompaña a los hombres, y en ese salir victorioso del mundo del Mictlán, con los huesos de los antepasados mezclados con sangre, en eso, de ahí, como el maíz, se alza el ser humano sobre la tierra. Y en el mito previo, que ya les había yo platicado la vez pasada, de Tlaloc, de los toltecas, en ese mito es precisamente en el mundo de la humedad, en el mundo oscuro, ¿sí? A partir de cuando el murciélago se lleva la espíritu nocturno, el espíritu de la luz nocturna. Ese espíritu es como si fuera la luna oscura, pero la luna oscura es una luna que está callando y que está cargando para volver a dar luz, ¿sí? Y Coatlicue se vinculan, no son separados. Recuerden que todo se vincula, porque si no también es muy difícil. No son advocaciones, pero sí son manifestaciones de la fuerza femenina. Entonces, la fuerza femenina, aunque se le represente como a Coatlicue, con el pecho caído, como anciana, puede ser una guerrera que hasta el final da la batalla agarrada así, que es como están las ciguateteos de pronto, ¿sí? Mientras están pariendo, porque te agarras a la vida y te agarras a lo que sea mientras estás pariendo, pero vas a vencer a la muerte, o si la muerte te vence, aunque sea como sea, te va a vencer peleando, con los dientes para afuera, con tu dentadura como debe, ¿sí? Entonces es sí, palabra. Ajá. Ya se está acabando el tiempo, nos quedan 5 minutos, a ver que las que no han participado digan algo. Marva, algún comentario,
por favor. A ver, Marva, ya. La verdad, mira, es que es muy difícil hacer cualquier comentario porque es muy completo lo que nos platica Elena. Está muy bien documentado. Entonces, pues, los comentarios son que tenemos en nuestra cultura, tenemos inscrita y improntada la fuerza de la mujer, lo que nos ha querido pasar a la segunda parte, porque pues no es la religión traída del extranjero, ha hecho que la mujer sea segundona, ¿no? A ti te pido para que intercedas ante Dios el macho, para que me dé, ¿no? Y en nuestra cultura indígena era a ti, tú eres la que das, tú eres la que... importantísimo todo esto que Elena nos ha comentado, porque yo creo que es una base importante para rescatar nuestro ser mujer, ¿no? Yo no diría la feminidad, sino rescatar el ser mujer principalmente. Porque de alguna manera creo que dentro de nuestra cultura el ser mujer es ser fuerte, ser grande y ser capaz de, ¿no? Que es muy importante. Gracias. Gracias a ti, Marva. Pues disculpen, pero hay un rascadito, un ruidito. Si la que no vaya a hablar, que apague su micrófono, por favor. Como digo, ya ahorita sí que no nos quedan más que 3 minutos, así que vayan despidiendo bonito, rápido, porque si no nos pasamos de la hora y luego a mí me cuelgan, ¿ok? A ver, ¿quién? María, ¿quieres decir algo? Pues ya para cerrar, porque nos quedan unos minutitos, agradecerle infinitamente a Elena su participación, su exposición tan brillante. Y pues a todas las demás, muchas gracias. De verdad es un tema muy, muy interesante y como dice Marva, creo que es como aprender a vernos como mujeres desde otra perspectiva. No aceptar estos moldes que se nos han impuesto, sino entender que nuestra fuerza, nuestra ímpetu de vida está en otro lado si lo vemos con otros ojos, ¿no? Quitarnos estos lentecitos que nos hemos puesto para vernos de otra manera. Y pues agradecerte mucho, Elena, tu participación, de verdad muy, muy ilustrativa. Sería todo lo que yo tenía que decir como para despedirme y espero que las compañeras pues hagan lo propio. Muchas gracias, Lena. De veras que muy padre toda esta información. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Caro, ¿quieres decir algo? Rapidito. Pues muchas gracias, Lena. La verdad es que yo me podría estar aquí 2, 3, 4 horas con este tema y es maravilloso esta nueva perspectiva que nos planteas. Bueno, nueva, dijéramos desde esta óptica, pero que es muy antigua, ¿no? Y entender realmente ese lazo, esos lazos o esas orígenes que hay. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Pues a mí no me queda más que nuevamente agradecerlas a todas ustedes y a Elena sobre todo, como siempre nos quedamos muda, casi no podemos comentar porque todo, pero padrísimo. Y bueno, nuevamente repetir mis gracias como siempre tanto a Radio UPAV como ahora a Radio Más y nuevamente mi celular para que me manden un mensaje, por favor. 22 81 14 72 20. Cualquier duda o sugerencia que tengan de algún tema que quieran que tratemos. Y bueno, sin más por ahora, pues nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves, en donde tendremos un programa, vamos a centrarnos o vamos a platicar sobre los hongos y las setas en la alimentación, incluso refiriéndonos un poco si es conveniente o no es conveniente, supongo que sí, para las personas adultas mayores. Entonces, ese va a ser nuestro próximo programa. Sin más por ahora, pues con un abrazo muy fuerte, gracias al auditorio. Gracias a todas. Gracias. Mucho Hasta gusto, luego, Elena. gracias. Bye.